Chicos, buenas tardes. Empezamos hoy con el estudio de la trigonometría. Los triángulos son importantes para la trigonometría porque estudia la relación entre las medidas de sus lados y las medidas de sus ángulos. Resulta que en un triángulo, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Al aumentar uno de los lados también se incrementa la medida del ángulo opuesta y viceversa. En la trigonometría estudiamos esas relaciones cuantitativas entre los lados y ángulos de cualquier triángulo. Si en el triángulo que estamos viendo observamos este ángulo y su lado opuesto, que es exactamente el que está aquí enfrente, lo prolongamos, para cerrar la figura del triángulo nos va a quedar así. ¿Qué va a pasar con el ángulo? Que por supuesto también se aumenta, por eso a mayor lado, mayor ángulo. Si aumentamos el lado, aumenta el ángulo correspondiente, el que está enfrente. La trigonometría tiene una relación muy particular con el triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. En relación a uno de los ángulos agudos, vamos a definir el cateto opuesto y el cateto adyacente. Forzosamente tenemos que hablar de uno de los ángulos agudos. Vamos a empezar por observar el ángulo A, que es uno de los ángulos agudos de este triángulo. Entonces decimos, con respecto al ángulo A, si hablamos de los dos catetos, uno va a ser el cateto opuesto y otro va a ser el cateto adyacente. AR es el cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo. NR es el cateto opuesto, es el que está enfrente del ángulo, se opone al ángulo. Ahora, si tomamos como referencia el ángulo N, vean cómo es importante observar qué ángulo es la referencia. Ahora, con respecto a N, tenemos NR es el cateto adyacente. Este cateto de aquí es el cateto adyacente. Y AR, este de acá, es el cateto opuesto porque es el que está enfrente. Entonces, si se fijan, aquí en el ángulo A, AR es el cateto adyacente, pero para el ángulo N, ese mismo lado, AR, es el cateto opuesto. Entonces, depende del ángulo para que sepamos si tenemos cateto opuesto o cateto adyacente. Por lo tanto, hay que estar observando con detalle los ángulos. Si aquí tenemos un triángulo rectángulo, vamos a definir con respecto al ángulo J, ¿cuál es el cateto opuesto? Ok, si tenemos el ángulo J, ¿cuál va a ser el cateto opuesto? Pues el que está enfrente, KL. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegadito, JK. JK. Ahora, si hablamos del ángulo L, ¿cuál es el cateto opuesto? Ya sabemos, el que está enfrente, JK. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegado. Y no confundir con la hipotenusa. La hipotenusa siempre es hipotenusa, que en este caso es aquí. Bien. Las razones trigonométricas se establecen entre las magnitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Y como dependen o están en función de un ángulo, por eso se llaman funciones trigonométricas. Al comparar las medidas de los tres lados de un triángulo rectángulo, es posible establecer las distintas razones trigonométricas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo ABR. Sabemos que si este es el ángulo A, enfrente tenemos lado A. De la misma forma, si este es el ángulo B, enfrente tenemos lado B. Y si el ángulo de 90 grados es R, enfrente, que es la hipotenusa, tenemos R minúscula, lado R. Entonces, con respecto al ángulo A es minúscula, es el cateto opuesto del ángulo A. B es el cateto adyacente del ángulo A.
Esto nos va a servir para ir combinando las divisiones que podemos hacer entre los catetos y la hipotenusa. Bueno, por supuesto, R es la hipotenusa en este triángulo. Y eso va a definir las funciones trigonométricas, que para empezar tenemos las funciones directas. La primera función se llama seno del ángulo A, que se abrevia sen del ángulo A, y es cuando resulta de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, A entre R, hablando del ángulo A, acuérdense que es importante decir con referencia a qué ángulo. Abreviado, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta misma función la vamos a invertir y ya no se va a llamar función directa, se va a llamar función recíproca, como lo vamos a ver enseguida. El coseno del ángulo A es el que resulta de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, en este caso B entre R, abreviado cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es la que divide los dos catetos, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto y cateto adyacente, todo es en relación al ángulo A, abreviado cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como ya lo dije, estas son las funciones directas. Las recíprocas tan solo resultan de invertir la directa, es decir, la recíproca del seno, en vez de cateto opuesto sobre hipotenusa, va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, como lo podemos ver aquí. Hipotenusa sobre cateto opuesto, y esa se llama cosecante. Funciones recíprocas. La secante es la recíproca del coseno y resulta de dividir hipotenusa entre cateto adyacente. Aquí está su abreviatura. Y la cotangente, pues es la recíproca de la tangente. Divide cateto adyacente entre cateto opuesto. Esta es la abreviatura. Muy bien. ¿Por qué se establecen las razones trigonométricas? Esto tiene que ver con los triángulos semejantes. Por ejemplo, aquí yo tengo dos triángulos que son semejantes. Como podemos ver, este cateto mide 3 y este mide el doble, es 6. Por lo tanto, si aquí mide 4, también aquí mide el doble, que es 8, e igual con la hipotenusa, 5 y 10. Hablando del mismo ', que es el ángulo A, el que vamos a observar, este de aquí, mide lo mismo que A'. Entonces, los triángulos son semejantes. En el primer triángulo, ABC, el seno de A, que ya sabemos es cateto opuesto sobre hipotenusa, resulta de dividir 4 entre 5, que es 0.8. En el segundo triángulo, el seno de A' es el que resulta de dividir lo mismo, cateto opuesto entre hipotenusa, este es el cateto opuesto del ángulo A, 8 entre 10, que es 0.8. Obtenemos lo mismo, aunque los triángulos no son del mismo tamaño, pero los ángulos sí. Por lo tanto, cualquier triángulo semejante con otro va a conservar las mismas medidas para los ángulos. Por eso, todos los valores de las razones trigonométricas ya están establecidos en la calculadora científica o en las tablas matemáticas. Por ejemplo, el seno de 28 siempre va a ser 0.4694. Nada más el triángulo debe de medir uno de sus ángulos 28 grados. En la calculadora, ¿qué oprimimos para obtener eso? Primero, la tecla del seno, que en inglés es sin. Después 28, el signo de igual. El 28, el signo de igual, y es como va a aparecer el punto 4694. Regularmente tomamos 4 cifras después del punto decimal. Nos vemos en el siguiente video.